Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Hoy quiero hablarles y enseñarles. Todo este tiempo el pastor viene hablando de la fe, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ha escuchado las enseñanzas? Si no la pudo escuchar, está en YouTube, están todas las enseñanzas de MCA Plotier, ¿sí? Para que usted pueda, no se pierda ninguna enseñanza, pueda tomar apunte, pueda todos los días escuchar las 24 horas del día. Los fans del pastor Juan mis fans, no, mentira, ¿sí? Así que ahí están todas las enseñanzas, ¿sí? Y veo que el pastor viene dando unas secuencias y hablando de la fe, hablando del movimiento de la palabra y todo eso que usted ha escuchado todo este tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hoy le digo al pastor, voy a predicar yo, ¿estás segura? Estoy segura, estoy lista para dar, nada, mentira. Así que yo quería hablarles de la incredulidad. Sé que se los he enseñado, pero está relacionado con la fe. Porque a veces uno vio que ayer veía un versículo no, vio esos carteles que dice, prepárate porque viene tu bendición. Y todos hacen, wow, gloria a Dios, y yo me preparo para la bendición y estamos ahí esperando la bendición. Y es como que no pasa nada, ¿verdad? Pasa el tiempo, pasan los días, pasan la semana, pasa el año, pasa el mes, pasó todo, pastora, pasaron los 350 días del día y no pasó nada, ¿sí? Y a veces no pasa nada es por causa de esa incredulidad, ¿sí? Es por causa de que nuestra fe no está introducida en la palabra de Dios. Y es por eso que quiero hablarles de la incredulidad, ¿sí? Y la incredulidad es pecado. Por si no lo sabía, ¿sí? La incredulidad es pecado. Por eso el pecado de la incredulidad muchas veces afecta, ¿sí? Que seamos realmente personas bendecidas, transformadas, que podamos ser esos generadores del movimiento de la palabra de Dios. Es por eso que necesitamos cada día ser personas introducidas, formadas en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ser esos generadores que tienen movimiento. Porque si nuestra vida espiritual no tiene movimiento, ¿sí? Somos personas limitadas, somos personas escasas, somos personas que no tienen continuamente una relación con Dios, ¿sí? Entonces, mire, yo quiero que vaya al libro de Éxodos. Éxodos capítulo 17, versículo 2. Al 3, dice así: así que el pueblo volvió a quejarse. ¿Qué hizo? Se quejó, ¿sí? Contra Moisés, danos agua para beber. Reclamaron, cállense. Respondió Moisés, ¿por qué se quejan contra mí? ¿Por qué no ponen a prueba al Señor? Por ellos atormentados, ¿cómo estaban? Atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor, ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. ¿Qué querían hacer? Querían darle a Moisés, ¿sí? Y el Señor le dijo a Moisés, pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó.
y el agua brotó a chorros a la vista de todos los ancianos, ¿sí? Ahora, la incredulidad, como le decía, la incredulidad es la ausencia de la fe, ¿sí? Es la falta de credibilidad a la verdad. Cuando yo soy una persona incrédula, yo lo que hago es no creer a la verdad. ¿Y quién es la verdad en las Escrituras? La verdad es Cristo, ¿sí? Entonces, la incredulidad es una consecuencia, ¿sí?, del pecado. La incredulidad, ¿sí?, en cierta manera endurece continuamente el corazón. ¿Vio que cuando usted pone cemento en algo, qué hace ese cemento? Lo pone duro, lo endurece, ¿verdad? Lo que queda fijo, queda duro, no tiene movimiento para nada. Entonces eso es lo que hace la incredulidad sobre nuestras vidas, ¿sí? Es como ese cemento que se pone en nuestro corazón y no nos permite creer, no nos permite sentir, no nos permite ver la verdad de Cristo, ¿sí? La incredulidad también está relacionada con todo lo que es idolatría y hechicería. Pero hoy no le voy a hablar de la idolatría y todavía de la hechicería porque ya se los he enseñado, ¿sí? Pero bueno, es para otra prédica, como dice el pastor Juan, ¿sí? Entonces, como sabe de la historia, ¿sí?, dice que el pueblo estaba quejoso, ¿sí? El pueblo murmuraba, el pueblo se quejaba, dice que el pueblo estaba atormentado por la sed, ¿sí? Entonces eso es lo que hace, llevó al pueblo a murmurar, a quejarse, a querer apedrear a Moisés, a decirle: Moisés, ¿para qué no trajiste a este lugar? ¿Por qué mejor no nos dejaste allá en Egipto con el faraón? Hubiéramos estado con nuestros niños, con nuestros animales y no estaríamos muriéndonos de sed, ¿sí? Entonces lo que hizo el pueblo fue comenzar a murmurar, fue comenzar a quejarse, estaba irritado, estaban enojados, ¿sí? Entonces dice la palabra de Dios, dice que comenzaron, dice que le dijo, Moisés comenzó a hablar a Jehová y dice que Jehová le indica qué es lo que debe de hacer. Le dijo: toma tu vara, ve y golpea, ¿sí?, la roca que está en el monte Sinaí, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que fue Moisés y golpeó esa roca y dice que comenzó a salir aguas a chorros, en abundancia comenzó a salir, ¿sí? Entonces, mire, dice la palabra de Dios que Moisés, si le pone ese nombre, le pone un nombre, ¿sí?, a ese lugar. Y ese lugar se llama Meriba, ¿sí? Meriba, que significa pelea, rencilla, ¿sí? Entonces, ese lugar donde golpea a Moisés, ¿sí?, que acá tiene otro nombre, entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá. Otro le dicen Masash, otros le dicen también, tiene otro nombre que es Meriba, ¿sí?, que significa prueba y que significa discusión. Eso es lo que significa, prueba, discusión, pero también significa pelea, rencilla, ¿sí? Entonces, ese lugar que fue puesto por el nombre que el Señor le reveló a Moisés, fue puesto pelea porque el pueblo se estaba levantando. Y usted dirá: bueno, se estaba levantando en contra de Moisés. No se estaba levantando no tan solamente en contra de Moisés, sino que se estaba levantando en contra de Jehová. Se estaban quejando delante de Dios. Se estaban quejando porque no tenían agua, se estaban quejando porque tenían sed, se estaban quejando porque se estaban sintiendo atormentados, ¿sí? Y sabe que Masash también significa provocación, significa exasperado, harto, irritado. Eso también significa Masash, significa provocación, ¿sí?, exasperado, harto, irritado, ¿sí? En cierta forma, ese lugar que se estaba provocando, ese lugar de irritación, Dios estaba diciendo, ¿sí?, a Israel: tú me has exasperado totalmente con tu incredulidad. Recuerde que al yo no creer en la palabra, al no creer en lo que el Padre me está hablando, yo tengo una incredulidad. ¿Qué es una incredulidad? Una incredulidad es la falta de la fe. Una incredulidad es el no creer, es el que yo necesito ver primeramente para creer. Pero el movimiento espiritual, lo que Dios nos habla, lo que Dios nos enseña continuamente, que lo que nosotros vemos y contemplamos continuamente es el ámbito espiritual. Amén. Dice la palabra que la fe viene por la certeza. ¿La certeza de qué?
de oír la palabra, ¿sí? Entonces, ¿cómo mi fe va creciendo? Al oír la palabra, ¿sí? Entonces capaz que usted dice, pastora, pero yo leo la palabra de Dios, pero no entiendo nada, a mí no se me manifiesta, a mí no se me revela, yo no creo lo que está pasando realmente. ¿Es por qué? Porque nuestra vida espiritual debe de discernir lo espiritual. Amén. Entonces lo que yo veo en lo espiritual y lo creo se manifiesta en lo natural. De acuerdo a cómo está mi vida espiritual, es como yo vivo mi vida natural. Si yo vivo una vida en lo espiritual donde mi alma está continuamente fragmentada, está con tristeza, está con angustia, está con depresión, entonces lo que yo continuamente estoy manifestando quizás es un agotamiento, quizás es la falta de ya no reír, ya no tengo gozo, y la gente te ve así, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Te ves demacrado, te ves triste o así, y ya no tengo ganas de nada, no tengo ganas de reír, no tengo ganas de ver a mi familia, no tengo ganas de compartir, no tengo ganas de soñar, no tengo ganas de proyectarme. ¿Por qué? Porque el alma se encuentra en ese movimiento espiritual de la depresión y la angustia. Es por eso que de acuerdo a cómo esté nuestra vida espiritual relacionada en el Padre, es nuestro movimiento natural aquí en la tierra. Amén. ¿Me va siguiendo? Entonces, la deducción que sacamos de todo esto, ¿sí? Que Dios estaba irritado, se había irritado ya, ¿sí? Dios en cierta forma se había exasperado, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él no era un Dios muerto, Él no era un Dios que no se había hecho visible. Antes de que el pueblo saliera de Egipto, Dios se había hecho visible a través de las plagas. Dios se había hecho visible en la fiesta cuando le habló de la Pascua. Dios se había hecho visible cuando vino el ángel de la muerte y dice que hirió a todos los primogénitos, ¿sí? Del pueblo de egipcio y el pueblo de Israel. Nadie había sido herido y nadie había sido tocado por las plagas. Dios se había hecho visible. Dios se había hecho visible cuando el pueblo sale de la tierra de Egipto. Dios se había hecho visible cuando era el tiempo de pasar por el Mar Rojo. Dice que el Señor dice que la gente comenzó a ver que venían los carros del faraón, venía Faraón y comenzaron a decirle a Moisés, Moisés, ¿qué hacemos? Viene Faraón, vienen sus carros. Y dice que Moisés clama delante de Jehová y Jehová le dijo, Moisés, no clames, ya te di la instrucción, toma tu vara y golpea las aguas. Y dice que cuando golpea las aguas, dice que el mar comienza a abrirse. Y eso sucede antes de este acontecimiento. Entonces habla acá de que había un pueblo, de que sí había visto la manifestación del Padre, pero lamentablemente había una parte de ese pueblo que no estaba creyendo en la manifestación del Mesías. Amén. Ahora, dice la palabra que Dios estaba exasperado, ¿sí? Y era por una buena razón. La razón de todo esto era, ¿sí? De que el pueblo se había puesto en rebeldía. El pueblo no estaba creyendo en la palabra. El pueblo no estaba creyendo, el pueblo estaba siendo desobediente a la voz de Dios. El pueblo estaba siendo rebelde, ¿sí? El pueblo, el Señor decía, rebelde habéis sido a Jehová desde el día en que yo os conozco, ¿sí? Mire, eso está en el libro de Deuteronomio. Si quiere anotarlo, Deuteronomio, búsquelo. Deuteronomio capítulo 9, versículo 23. 24 dice, además en Cades Barnea el Señor les ordenó que salieran diciendo, suban y tomen la tierra que les he dado. Pero ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios y se negaron a confiar en Él y obedecerlo. Así es, vienen rebelándose contra el Señor desde que los conozco. Entonces acá le estaba hablando a un pueblo que le decía, desde que los conozco se me están rebelando continuamente. Continuamente les estoy hablando y no me creen. Continuamente le estoy haciendo señales, prodigios, milagros y lo están viendo, pero aún no me creen, ¿sí? Entonces,
Dice, ustedes han sido rebeldes desde que los conozco. Ustedes nunca han obedecido o creído a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el verdadero asunto de todo esto? Según Moisés, era que Israel en realidad nunca tuvo fe. ¿Sí? Ellos nunca se habían comprometido totalmente en confiar en el Señor. De hecho, estos israelitas habían albergado ídolos en todo el tiempo, ¿sí? Ídolos, ellos habían conservado pequeños dioses ocultándole en sus tiendas de campaña para regresar a ellos en cualquier situación que les pasara. Ellos tenían ídolos, había idolatría. ¿Y dónde se encuentra esto, pastora? En el libro de los Hechos. Vaya al libro de los Hechos, mire. Rápidamente, vaya al libro de los Hechos. Hechos capítulo 7, versículo 39 al 43, para que después lo lea en su casa tranquilamente. Mire, sin embargo, nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés, lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. Le dijeron a Aarón, haznos unos dioses que puedan guiarnos, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés, quien nos sacó de Egipto. De manera que hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y festejaron ese objeto que habían hecho. Entonces Dios se apartó de ellos y los abandonó para que sirvieran a la estrella del cielo como sus dioses. En el libro de los profetas está escrito, Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante esos 40 años en el desierto? ¿No llevabas a tus dioses paganos, el santuario de Moloc, la estrella de tu dios Refán y las imágenes que hiciste a fin de rendirles culto? Por lo tanto te mandaré al destierro tan lejos como Babilonia. ¿Sí? Entonces, ¿sabe por qué muchas veces la palabra no se manifiesta en nosotros? Porque siempre hay algo en primer lugar y no es Dios. Y todo lo que esté en primer lugar y no sea Dios es idolatría. Cuando yo pongo algo o a alguien en primer lugar, siempre va a ser idolatría. Porque nuestra vida le pertenece a Dios. Y la palabra de Dios dice, amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y dice la palabra que ellos tenían dioses. Dioses habían guardado por si las dudas Jehová fallaba. Y sabe que a veces la persona, por las dudas, yo estoy orando a ver si Dios me ayuda a pagar estas cuentas, pero por las dudas voy a ir a sacar un crédito y me voy a ir a endeudar. Yo estoy orando para que mi relación con mi matrimonio funcione, pero por las dudas voy a ir al tarotista o a alguien que me lea las cartas a ver qué está pasando. Y esa duda por las dudas es incredulidad, porque no dejamos que sea Dios en nosotros, porque no le permitimos a Dios que nos forme. ¿Y sabe por qué el ser humano no le gusta tener a Dios en primer lugar? Porque el primer lugar es renunciar a nuestra voluntad. A esa voluntad pagana, a esa voluntad idólatra, a esa voluntad llena de orgullo, de ego, de pecado, de iniquidades. Porque sabe que muchas veces el ser humano ve a Dios como alguien que tiene que servirlo. No el ser humano sirve a Dios, sino que Dios nos debe de servir a nosotros. Él me debe de servir para proveerme, para pagar las cuentas. Él me debe de servir para proveerme, para restaurar mi matrimonio, mi familia, mi economía, mis hijos, para estar sano, restaurado. Entonces traemos a Dios a nuestra medida. Traemos a Dios conforme a nuestros pensamientos, traemos a Dios conforme a nuestro corazón. Sí, me gusta congregarme, sí, me gusta escuchar la palabra, pero yo no creo que todo eso sea verdad.
Entonces, ¿sabe que cuando dice que levantaron un becerro, ese becerro de oro que levantaron un altar cargado de orgullo, cargado de paganismo, cargado de idolatría? Y ¿sabe que Moloc significa esto? Mire, Moloc viene de la procedencia fenicia, designada al sacrificio de niños recién nacidos, que es hechicería, que cuando, por ejemplo, vio que cuando nace un niño le voy a poner la cintita roja porque no vaya a hacer cosa que el niño se me ojee, porque es tan bonito, pastor, a mi hijo, que no quiero que le echen esas miradas. Y era un monito, ¿sí? Y alguno no, vio que a mi hijo le duele el estómago, entonces lo voy a llevar ahí que me le curen el empacho. ¿Sí? Yo voy a llevar que me cure la ojeadura, y eso es pasar a niños por el dios Moloc, y eso es hechicería también, ¿sí? Ahora, el espíritu de Moloc lo que hace continuamente es pretender continuamente abortar los planes de Dios. Entonces, ¿qué hace este espíritu? Es que vos puedas abortar los planes de Dios, ¿sí? Entonces ya no hace que te puedas congregar, se interpone en el crecimiento espiritual de la persona. ¿Por qué? Porque sabe que si no hay un crecimiento espiritual, siempre vas a ser un niño. Y un niño es manipulable. Un adulto lo puede manipular, alguien lo puede gobernar. Un niño casi no tiene los derechos como alguien adulto. Un niño no puede salir a manejar. Un niño no puede tener quizás una tarjeta de crédito, aunque ahora hoy en día, ¿sí? Un niño, hay cosas que no puede lograr, ¿sí? Pero un adulto sí. Entonces, para llegar a una estatura continuamente necesitamos el crecimiento espiritual. Entonces, lo que hace este espíritu es que no puedas crecer. La incredulidad se interpone como pecado para que no tengas un desarrollo, un crecimiento espiritual. Porque sabe que cuando hay incredulidad, sí, hay ausencia de fe. Y como hay ausencia de fe, no está la palabra. Y como no está la palabra creciendo en nosotros, quiere decir que nuestros oídos espirituales están oyendo continuamente algo equivocado, porque nuestros oídos siempre van a oír algo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que oigas, es lo que vas a desarrollar y es lo que vas en el lugar donde vas a crecer. Entonces, si yo estoy oyendo que hay falta de fe, si yo estoy oyendo que la enfermedad va a acechar mi vida y que no me voy a sanar, si yo estoy oyendo que mi matrimonio jamás va a ser restaurado, si yo estoy oyendo que continuamente la hechicería está continuamente ejecutándose sobre mi vida, tiene poder, porque le estoy oyendo y le estoy creyendo a algo. Pero si yo permito que la palabra de Dios continuamente crezca en mi vida, la fe tiene forma, la fe tiene crecimiento y la fe tiene movimiento. Amén. Recuerde esto, que la fe continuamente tiene movimiento. Amén. Entonces, ¿sabe cuál es el efecto de la incredulidad? ¿Sí? El efecto de la incredulidad es continuamente que no salgas a luz, que no tengas liberación. Porque mientras haya incredulidad va a haber pecado. Y dice la palabra que el pecado nos hace habitar ¿en dónde? En oscuridad, en cárceles, en prisiones. ¿Sí? Entonces, mientras haya incredulidad, siempre va a haber un lugar oculto. Siempre va a haber algo oscuro, va a haber falta de luz. Y la falta de luz es Cristo. ¿Sí? Entonces, mire, una cosa es que una persona esté en un pecado, ¿sí? Y ese pecado lo domina tanto que por más que está orando y vuelve a caer, y está orando y vuelve a caer, pero está ahí con un corazón sincero delante de Dios y siente remordimiento y siente que la está pifiando y que la está haciendo mal. Entonces lo que hace Dios, ¿sí?, es traer al Espíritu Santo continuamente para que venga esa convicción, para que alguien lo saque a luz y traiga la liberación sobre la vida. ¿Sí? Entonces ahí se rompe ese pecado, porque continuamente lo está confesando y le está pidiendo a Dios auxilio.
Entonces lo que hace Dios es traer a alguien para sacarlo a luz, para sacarlo de la oscuridad y traerlo a luz y hacer una liberación, ¿sí? Pero otra cosa es que yo esté pecando, ¿sí? Pero como nadie lo sabe, no siento culpa. Lo tengo oculto. Entonces, como nadie lo sabe y como nadie lo descubre, solamente lo sé yo, ¿sí? Ese pecado está oculto y no hay culpa, ¿sí? Entonces, esto pensó el pueblo de los israelitas, ¿sí? Los israelitas aún estaban llevando sus ídolos, el masaje, ¿sí? Ellos estaban continuamente pegados a ellos. Por más que Dios los sacara de distintos lugares, ellos llevaban a sus dioses paganos, ¿sí? Y los tenían escondidos, dice la palabra, ¿en dónde? En sus tiendas, ¿sí? Entonces, como ellos tenían escondido a esos ídolos, ¿sí? Ellos pensaban de que Dios no haría nada con ellos. Ellos pensaban, como Dios no ha hablado, como Dios no nos ha juzgado, como Dios no ha traído su juicio sobre nosotros, ellos seguían cargando idolatría, seguían cargando hechicería. Pero yo quiero que vaya al libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es tremendo, el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Dice así, mire, cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades, ¿sí? Cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro de cometer maldades. Y esto era lo que le estaba pasando a este pueblo. Continuamente estaban ocultando sus pecados. Ellos en cierta forma adoraban al Señor, disfrutaban de la protección de la nube de día, de la columna de fuego de noche, ¿sí? Pero continuaron a su manera, continuaron con sus idolatrías, continuaron con sus dioses, continuaron con sus quejas, continuaron con sus murmuraciones, continuaron levantándose en contra de su líder, que era Moisés, continuaron en toda su incredulidad, no tenía nada, realmente no tenían una pasión por Dios. Entonces, como veía, como Dios los protegía de noche, como Dios los protegía de día, como Dios les daba de su favor, ellos pensaban que estaban cómodos. Y sabe que a veces Dios nos da cosas por misericordia, por su gracia, pero no porque seamos merecedores. Y a veces pensamos, Dios lo hizo conmigo, entonces estoy re bien, entonces puedo seguir pecando, puedo seguir haciendo lo otro, pero no te abuses. Porque tarde o temprano, dice la palabra de Dios, que el pecado es juzgado. Y todo pecado tiene consecuencia. Y la incredulidad tiene consecuencia. Y la consecuencia de la incredulidad es que no tengas fe. La consecuencia de la incredulidad es que no tengas crecimiento espiritual, es que no tengas movimiento en los ámbitos espirituales. La incredulidad te aparta de la palabra. La incredulidad lo que hace es que continuamente dude de lo que te están hablando, dude de lo que te están enseñando, dude de lo que Dios ha hablado sobre tu vida. Quizás cuando conociste a Dios y Dios se te reveló, recibiste una palabra de un llamamiento, una palabra profética extraordinaria, pero poco a poco algo pasó que comenzó a apagarse y dijiste, no creo realmente que Dios haga esto conmigo, porque yo soy así, asá, y porque todavía hay cosas que no puedo dejar. Pero ¿sabe que el pueblo, cuando habla acá las escrituras, el pueblo no tenía ganas de dejar los dioses? El pueblo no tenía ganas de adorar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Y es por eso que este pueblo no pudo pasar hacia la tierra de la promesa. Entonces lo que hace la incredulidad nos aparta de la promesa. Y quizás hay cosas en tu vida que todavía
no tiene el cumplimiento por causa de una incredulidad. Por causa de la duda. Dudo realmente, pastora, de que Dios me pueda sanar. Dudo realmente de que Dios pueda hacer el milagro en mi economía. Dudo realmente de que Dios pueda transformar mi vida. Pero a veces creemos o queremos de que venga la varita mágica. ¿Vio cómo aparecen los dibujitos el hada y viene con las estrellitas? Hace ¡ping! Y todo, y salieron las estrellas y uno, ¡ay! Me transformó, ¿verdad? Y a veces queremos eso. Pero en el proceso de Dios, nuestra vida no se transforma por una varita mágica. No es porque yo acepté a Cristo en mi corazón, ya tengo la salvación y ya está todo cambiado, todo ya está wow. No, sino que dice la palabra de que todos los días debemos de morir a las obras de la carne. Debo dejar que sea el carácter del Mesías sobre mi vida. ¿Para qué? Para que mi orgullo, para que la vanagloria, para que esto que está dentro mío, que me ha sido formado por una cultura, por padre, por madre, por quien haya sido formado, eso tiene que ser cambiado y sacado. Entonces la incredulidad lo que hace es poner ese cemento para que no seas transformado, para que siempre tengas a alguien en primer lugar para salir corriendo. Para que no le creas a Dios. Y a veces la palabra está buenísima y nos sentimos gozosos. Y yo le creo, pastora, le creo. Y al otro día, ¿qué pasó? Y no creí nada y me enojé y revolví los platos, insulté al gato, al perro, a mi vecina y a todos insulté. ¿Por qué? ¿Por qué dejaste de creer? ¿Qué pasó? El emocionalismo. Y cuando la palabra pasa por el emocionalismo, es ahí que la fe no crece. Porque la palabra no debe de pasar por un emocionalismo. La palabra debe de pasar por el Espíritu que está relacionado con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasaba en este pueblo? Este pueblo se sentían cómodos con sus pecados, porque el Señor no los había juzgado todavía. Entonces ellos no temían las consecuencias. No temían realmente de que algo fuera a pasarles, ¿sí? Entonces los israelitas habían perdido el temor de Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces, se pierde el temor a Dios. Se pierde el temor, no, ¿para qué voy a orar si Dios es bueno conmigo? No, ¿para qué voy a hacer esto si Dios es misericordioso? No, pero ¿para qué me voy a arrepentir si sabe el Señor que mañana vuelvo a pecar, la vuelvo a pifiar? Entonces la dejo así, ¿sí? Entonces nos sentimos de una manera, ¿sí?, tan libres, tan liberales, que pensamos que nada nos va a afectar, pero que Dios iba a responder a mi petición porque Él es Dios. Y como Él es Dios, Él me tiene que responder, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, porque Dios tiene amor, porque Dios es compasivo. Pero se olvidaron muchas veces de algo, de que Dios es fuego consumidor. Y Él viene a consumir las grosuras, y Él viene a consumir las iniquidades, y Él viene a hacernos pasar como el oro por el fuego, porque necesita purificarnos, porque necesita sacar todo lo malo que hay en nosotros. ¿Qué, pastora? ¿Me está diciendo que yo soy una mala persona? No te estoy diciendo que seas una mala persona. Pero ya al decir unas malas palabras quiere decir que hay algo que sí está gobernando tu vida. Ya al enojarme, al insultar, hay algo que está gobernando. Ya al tener mis pensamientos cargados de cosas que vos sabés que no deben de estar en tu mente, quiere decir que hay algo, que hay un formato en tu mente que te ha formateado y ha formado una estructura mental con pensamientos que son incorrectos a los pensamientos de Cristo. Entonces eso lo que hace es que no creamos en la palabra, no nos permite que amemos la palabra, no nos permite que tengamos temor de Dios. ¿Por qué? Porque yo me siento bien así, porque estoy cómodo así, ¿sí? Entonces, mire, el libro de Jeremías dice, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dios es misericordioso. Pero qué maravilloso es de que estemos con Dios porque lo vemos como papá.
porque lo vemos como ese Dios tan maravilloso, porque tenemos ese temor de Dios, pero no porque tengo miedo de que Dios me haga algo, porque Dios no, tampoco es así. Pero tarde o temprano, como le digo, los pecados tienen consecuencia. Pero qué maravilloso es decir, estoy con Dios, porque es mi papá. Porque se me ha revelado su palabra, creo en la palabra, yo veo la palabra manifestada, la veo cuando me levanto, la veo en mis hijos, la veo en mi esposo, la veo cuando salgo a la calle, veo la palabra, veo que puedo estar levantada, puedo ver la palabra de Dios continuamente. Porque Dios se te revela en todas las áreas. En cada lugar donde vos te muevas, donde vayas, escuelas, universidades, plazas, a donde vayas, vas a ver a Dios manifestado. Y qué maravilloso es que la gente vea sobre tu vida al Dios manifestado. Amén. Entonces, mire, la incredulidad no es más que la ausencia de la fe, es la falta de credibilidad a la verdad. La incredulidad es una consecuencia del pecado. La incredulidad, como le decía, endurece el corazón. La incredulidad sí, surgió cuando el hombre comenzó a perder esa fe en Dios. Sí, la incredulidad se origina en la persona cuando creemos que Dios es hombre como nosotros. O sea, cuando lo reducimos a nuestra humanidad. Y ese es el error más grande, reducir a Dios a nuestra humanidad. Amén. Entonces, si llevamos la incredulidad al ámbito natural, nos damos cuenta que tenemos muchas razones para no creer en los hombres a causa de sus mentiras, a causa de sus engaños. Entonces, como no creo en lo que están haciendo los hombres, no creo en Dios. ¿Por qué? Porque muchos ven a Dios como hombre, pero Dios no es hombre. Es un ser. Es el amado, es papá. Sí, es más, la Escritura dice que Dios no es hombre para mentir. Amén. Entonces, ¿cómo debe de crecer nuestra confianza a medida que nos relacionamos más con Dios? A medida que nos relacionamos más con el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, es difícil creer o confiar en alguien que aún no conocemos. Es por esta causa por lo cual muchos no creen en Dios, es por eso que muchos no creen en su grandeza, es por eso que muchos su fe permanece ahí, inmóvil, sin crecimiento. ¿Por qué? Porque no creen en Dios, porque no se le ha revelado Dios. Amén. Entonces, cuando no conocemos a Dios, nos damos cuenta, sí, cuando conocemos a Dios, nos damos cuenta realmente que Él es un papá, que Él es un Dios perfecto, que en Él no hay maldad ni engaño en su corazón. Por lo tanto, Él nunca nos fallará y en todo tiempo obrará para bien, pero en aquellos que aman a Dios conforme a su corazón. Amén. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la incredulidad en nuestras vidas? Mire, Mateo 13:58, te quita el acceso a los milagros, ya que los milagros se reciben por la fe. Marcos 16:14, cierra tus ojos a la realidad y a la verdad de Cristo. Primera de Timoteo 1:13, te opone a la verdad. Hebreos 13:12, te aparta de Dios y de su voluntad. Aquel que no cree en Dios niega su existencia. ¿Sí? Te quita el acceso a lo sobrenatural, por lo tanto te lleva a vivir un evangelio religioso carente de poder y de cambios. Cuando no creemos en lo sobrenatural, volvemos a Dios en un ser limitado, un sujeto a un tiempo y un espacio. Y Dios no tiene tiempo, y Dios no tiene espacio, y Dios no es un Dios limitado. Amén. Entonces, te lleva a desagradar a Dios. Hebreos 11:6, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las características de un incrédulo? El incrédulo, ¿sí? Todo lo razona, ¿sí? Aún los mandatos divinos de Dios, ¿sí? Ahora, yo quiero que usted entienda algo. Dios no se mueve por tu mente. Dios no se mueve por lo que hoy estás sintiendo, ¿sí? Sino que Dios se mueve por la fe que vos estás creyendo a través de la palabra. Entonces, como mi fe se está formando en la palabra,
¿sí? Entonces Dios se está moviendo. Y esta es una de las tantas razones por la cual el Espíritu Santo muchas veces no tiene movimiento en la vida de muchas personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios nos manda a vivir por el Espíritu Santo. Dios nos manda a vivir por una fe, por una razón. Nos manda a vivir por estar establecido conforme en la palabra y en la voluntad. La palabra de Dios dice que todo fue formado en Él y para Él. O sea, todo fue formado por Yeshua y fue formado para Él y fuimos formados en Él y en Él estamos establecidos. La palabra dice que estamos esculpidos en sus manos. Estamos esculpidos, estamos escondidos en sus manos. La palabra dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y Él tendrá el cuidado de nosotros. Ni aunque ande en peste, ni aunque ande en saetas de noche, ni aunque ande, qué sé yo, hechicería, brujería, no podrá tocarte porque estás habitando. ¿Pero por qué estás habitando? Porque estás creyendo, porque tu fe te está llevando al movimiento de la relación de habitar en el corazón del Padre. Y sabe que a veces la gente dice: pastora, me hicieron un trabajo de hechicería, ¿qué vamos a hacer? ¿Y sabe por qué muchas veces los trabajos de hechicería se cumplen en la vida y tienen efecto? Por causa de que le estás creyendo más al poder de la hechicería que al poder de la sangre de Jesucristo. Entonces, como estoy creyendo, no, pero mire que el hechicero que me hizo el trabajo, dicen que es grosso, es más, dice que cobra lindo, y se lo ve, cuando usted lo ve, tiene cara de malo, ¿sí? Y anda ahí, loco, ¿sí? Y nos asustamos: pastores, me hicieron una cruz de sal. Pastora, me ataron no sé qué cosa. Pastora, me ataron un chivo en la puerta. Bueno, agarrá y llévatelo y hacerle el fueguito, porque más ahora para la Pascua te vino de día el chivito. ¿Sabe qué? Lo unjo, le pongo aceite y lo mando ahí al asador. Claro que no, ¿sí? Y a veces nos preocupamos por las hechicerías que hacen los demás. Y no nos preocupamos por tener una buena relación con Dios. Cuando dice la palabra que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra del Omnipotente. Hay una sombra, hay una columna de fuego, hay una protección, hay muros de protección. Y si el Padre me está diciendo que nada de eso me va a tocar, entonces ¿por qué creo que me va a tocar? Creo que me va a tocar, pastora, porque mire qué fuerte la cosa. Entonces estoy siendo incrédulo a la palabra de Dios, pero sí estoy creyendo en lo que me están diciendo de los brujos. Y entonces, pastora, ¿por qué pasó? ¿Por qué la hechicería al final sí tuvo efecto? Porque no oraste conforme a la palabra de Dios, sino que oraste pensando en que quizás algo puede pasar. Y cuando yo oro pensando de que, bueno, voy a orar a ver si por las dudas algo pasa, te puedo asegurar que no te va a pasar nada. Porque estoy orando a ver si algo pasa. Bueno, pastora, si algo pasa, le cuento. Y si no pasa nada, no pasó nada, pastora. Y no pasó nada por lo incrédulo que sos. ¿Sí? Entonces, mire, ¿cuáles son las consecuencias de la incredulidad en nuestras vidas? Como le decía, te opone a la verdad, te lleva a desagradar a Dios. Porque nuestra vida continuamente tiene que tener una relación con Dios. Tengo que tener una relación con el Espíritu Santo. Entonces, si yo sé de que la palabra, que a través de la palabra puedo establecer ámbitos, que puedo echar afuera demonios, que puedo sacar a los cautivos, puedo liberarlo, puedo sanar a los enfermos. Si sé que todo eso lo puedo hacer, ¿por qué pensamos de que no podemos hacerlo sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia? Pero eso es para los de afuera, pastora. No. Porque primero se empieza por acá, por esta casa. Por esta casa. Y después viene la casa. Mis hijos, mi esposo, nuestras vidas, lo que tenemos en relación continua. Y después viene para los de afuera.
Entonces tenemos que aprender a entender de que dice y que se los he enseñado tantas veces que nuestra boca tiene poder. Ahora, ¿cómo está usando ese poder? ¿Lo está usando para creer? ¿Para creer en que el brujo puede hacer algo sobre su vida? ¿O lo está usando esa palabra de poder para ir en un movimiento de crecimiento continuamente? La palabra de Dios dice que si tuvieras fe como un granito de... le dirías a este monte, muévete, échate en el mar. Pastora, pero ese monte, es que usted no sabe, pastora. Usted no sabe, pastora, lo que es mi casa. Usted no sabe lo que es ese monte. Mi monte, pastora. Y miran al lado del cónyuge. No, ese no es el monte. Sí. Échalo. No lo eché. Ore. Sí. Entonces, te está dando, la palabra te está enseñando, no tan solamente te está enseñando, la palabra te está habilitando, porque la palabra es espíritu. Y la palabra es el espíritu de Yahweh. Entonces, cuando yo creo en la palabra, el espíritu de Yahweh está continuamente creciendo, formándose, engrosándome de poder, de autoridad, de gobierno, de palabras. Entonces mi lenguaje cambia, mi lenguaje ya no es incrédulo, mi lenguaje es un lenguaje de movimiento, es un lenguaje de crecimiento, es un lenguaje que continuamente está respaldando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra está en mi depósito. Entonces, como la palabra está en mi depósito, estoy hablando la palabra y la palabra va creciendo y la palabra va formando ámbitos de liberación, ámbitos de sanidad, ámbitos de milagro, ámbitos de prodigio, ámbitos de gozo, ámbitos de fe, ámbitos de amor, ámbitos de esperanza. ¿Por qué? Porque hay fe, porque hay movimiento de palabra, porque hay certeza y hay convicción de que Dios es un Dios real. Amén. Denle un aplauso al Rey de Gloria. Mire, cuando Dios te manda a hacer algo, es porque hay un respaldo de la palabra. Cuando el pueblo salió de Egipto y llegaron al mar, como le decía, al mar rojo, dice que el pueblo comenzó a decirle: Moisés, ¿qué vamos a hacer? Está el mar, viene el faraón, vienen los carros, y estaban así agitados, ¿sí? Y algunos ya se veían que iban a... ¿sí? Y estaba ahí Moisés, y yo creo que ya está, ¿qué hacemos? Nos tiramos de cabeza al agua. Y dice que Moisés fue a consultarle a Yahweh: ¿qué vamos a hacer, Jehová, ahora? Y Jehová le dijo: ¿por qué clamas a mí? Usted dirá: ¿a quién va a clamar? ¿Al dios Moloch si le está diciendo que hay idolatría? No, le dijo: ¿por qué clamas a mí? ¿Sabe por qué le dijo: ¿por qué clamas a mí? Porque ya había una palabra designada de que Jehová le había hablado a Moisés, había una instrucción. Entonces Jehová le dijo a Moisés: Moisés, ya te di la instrucción, toma la vara, toca el mar y se va a abrir. ¿Era verdad? ¿Sí? Entonces va Moisés: déjenme pasar, y va con la vara, ¿sí? Y se abrieron las aguas. Y dice que todo el pueblo comenzó a pasar. Dice que estuvieron toda la noche pasando. Hasta alguna hora ese pescado está rico, me lo llevo. Sigamos, para el otro lado le hacemos un guisito. ¿Sí? ¿Y esto qué nos enseña? Que cuando Dios nos habla de que cuando hay una orden de Jehová, la palabra te va a respaldar. Pero a veces decimos: hermano, va a llorar por tal persona. ¿Yo? No. Pastora, ¿y si se me mueve el vaso? ¿Y si se manifiesta, qué hago? Encima, es como que me agarra asma, ¿no? ¿Qué hago? Señor, en tu nombre.
Entonces no creo que la palabra me vaya a reparar. Yo creo que papá está medio ahí, como que no tiene otro, entonces, o como que el pastor me parece como que no tiene otro que le vaya a hacer caso. El pastor me veo a mí y digo, bueno, no, pastor, espera un ratito, me falta, hace 3 años que me estoy congregando. Entonces no creemos de que Dios pueda usarnos. Porque me veo con tantos defectos, me veo tan limitado, que creo que la palabra no va a tener poder sobre mi boca, pero sí tiene poder, porque el poder que estás usando, te estás diciendo que no tienes el poder para ir a liberar, pero sí tienes el poder para limitarte e irte cautivo otra vez. Entonces, toda palabra de que Dios te dé, siempre te va a respaldar. Decile a tu hermano, toda palabra que Dios te dé, siempre va a tener el respaldo. Ahora vayan y sanen a los enfermos. Ay, pastora, ¿yo? Vayan y liberen a los endemoniados. No, pastora, voy a practicar con mi señora primero. Ahora, mire, la incredulidad trae desobediencia. La desobediencia es una consecuencia de la incredulidad. La idolatría es incredulidad, ¿sí? La desobediencia es una de las consecuencias de la incredulidad. La idolatría, muchos viven en idolatría porque nunca conocieron a Dios. Es por eso que tienen dios paganos, idolatrías dentro de su corazón. Creen solo en letras y no de corazón. El incrédulo proclama que Dios sana, pero no cree que Dios pueda sanar su vida o que pueda sanar a algún enfermo de su familia, ¿sí? El ingrato se llama suerte a lo que recibió por gracia. Es un incrédulo. Vio que esto me pasó por suerte. Yo siempre digo, la suerte no existe. No es así. Así que aquel que le juega el numerito por la suerte, nada, no te tocaba y listo, ya está. Marcia, nunca me tocó. No era, Dios no quiso que ganara, ¿sí? Ahora, el incrédulo, como decía, el incrédulo llama imaginación cuando Dios le habla. No, yo no creo que Dios me habló, Yo no creo, Y es el Espíritu Santo. ¿O usted cree que el diablo te va a querer tirar del puente y va a venir el diablo y te va a decir, no, hijito, no te tires? No, el diablo te va a decir, tirate al puente si no servís para nada. Pero el Espíritu Santo te va a convencer de pecado. Y te va a decir, no te tires. Y vas a sentir realmente de que Él es el que está hablando. Amén. El incrédulo tiene que ver para creer. Yo necesito saber si realmente Dios existe, yo tengo que ver algo tienen que ver mis ojos. El incrédulo tiene la palabra como un libro más y no como su vida, como una realidad, como la vida, como la verdad de Cristo. El incrédulo tiene a Dios como último recurso para resolver sus problemas. ¿Cuántos están así? El incrédulo ve los problemas más grandes que Dios. ¿Cuántos ven así? Ven más grande al monte y ven a un Dios chiquito. Vive sin esperanza y pierde con mucha facilidad la esperanza y la fe. Hoy está lleno de fe y mañana no tiene ni esperanza ni nada y ya está. Se le hace difícil conocer a Dios. Siempre está agotado porque no descansa en el Señor. Siempre depende de sus propias fuerzas y no depende de la fuerza de Jehová. Es muy inseguro porque no confía en Dios, sino que confía solamente de labios y no de corazón. No conoce la santidad. ¿Sí? Entonces, le doy unos versículos más y terminamos. Anótelo. Salmo 78, 22 dice, porque no creyeron en Dios ni confiaron en su salvación. Eso es, por no creer, pierden la salvación, incredulidad. Hebreos 3:12, tened cuidado, hermanos, no sea que en algunos de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad te aparta de un Dios vivo. Salmo 78, 40. ¿Cuántas veces se rebelaron en contra él en el desierto y le entristecieron en las soledades? La incredulidad produce rebeldía y tristeza en el corazón de Dios. Entonces la incredulidad sí entristece el corazón del Padre. Hebreos 3:16. Porque quienes habiendo oído le provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto? Sí, la incredulidad provoca a Dios enojo. Hebreos 11:31.
la fe de la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La incredulidad te lleva a moverte en las corrientes de este mundo. Hebreos 3:18-19. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes. Entonces lo que vemos es que la incredulidad no te permite entrar en el reposo de Dios. Póngase de pie. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Avanzo